buenas noches a todos. Qué gusto verles, qué bueno que están aquí. Y pues vamos a dedicar este tiempo a la palabra del Señor. Eh, Antes que nada, sé que tomo un momentito más, pero es necesario. Quisiera ofrecerles una disculpa general a todos, porque de alguna manera no les comuniqué yo no les comuniqué que había salido positivo el examen de COVID. De alguna manera el motivo fue no preocuparles, pero uno va aprendiendo que hay decisiones que a veces se toman que son erróneas, y quiero ofrecerles una disculpa a todos. Yo pedí que se hicieran así las cosas, yo soy responsable, pero la verdad es que yo debí de haberles comentado y no de- debe haber una clara comunicación con ustedes. Estoy como en el día número 14, 15, gracias a Dios, después del contagio, después de los síntomas, perdón. Estoy bien, gracias a Dios, me he estado sintiendo cada vez mejor. De repente como que me canso un poquito, pero bien. La verdad, Dios ha sido sumamente bueno y sé que han orado por nosotros. Yo agradezco a los que han estado preguntando, les agradezco mucho. Sé que los que no, porque pues no sabían. Muchas gracias. Y también hay otros hermanos que han estado orando, así que todo bien, todo está bien, pero nada más quería tomar un momento para explicarles. Estamos bien y bueno, pues voy a cuidar eso para que la comunicación siempre sea muy clara en cosas. Así que, habiendo dicho eso, yo les pido que me perdonen y sean misericordiosos conmigo. Bien, muchas gracias. Am, bueno, hemos orado pues, esta noche por la palabra y vamos a darle porque tenemos un poco de tiempo. La verdad es que este tema hemos querido que sea lo más sencillo posible. Realmente lo es. Algunas otras cosas que vamos a ver más adelante van a estar un poco más complejas, pero Dios nos da gracia. Vamos a adentrarnos en ello. Y bueno, el tema, perdón por ser repetido, pero ¿sí se escucha bien? Todo bien, ya no pregunto. El tema que hoy queremos tocar, si Dios nos da gracia, nos permite, será la glorificación del creyente. Es el tema que queremos tocar con todos ustedes, mis hermanos, todos los que están aquí. Es necesario que conozcamos este tema, el tema de la glorificación del creyente. ¿Sí? La obra de salvación a favor del creyente, pues solamente podía llevarla a Dios. Nadie más podía llevarla a cabo, solamente Dios podía hacerlo. De principio a fin es una obra de Dios. Él comienza la fe, Él culmina la fe, Él termina, Él comienza, Él termina, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el único que podía hacerlo. Él es y será por siempre el Señor Todopoderoso. Ahora, nosotros vimos a través de todo este tiempo, empezamos a ver las provisiones de Dios que Él da en la salvación, desde el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación, la certeza, ¿sí? Todo esto son provisiones que Él hace, que Él nos da, entre muchas otras cosas que Él nos provee, ¿sí? Y bueno, también tenemos una salvación futura. Es decir, Dios ya nos ha salvado del juicio, ¿sí? Nos ha salvado del infierno, ¿sí? Nos ha salvado a todos los que hemos puesto la confianza en Jesús. Entonces, les decía que la salvación es una obra que es solamente por gracia, como nos dice Efesios 8, es un don de Dios y pues accedemos a Él solamente por medio de la fe, ¿sí? Eh, Él salva a la persona del juicio, del infierno, al confiar en Jesús. ¿Okay? Su sangre, como hemos estudiado, ha sido el pago perfecto para redimirnos, para pagar el rescate por nosotros. ¿Sí? Pero aún tenemos, mis hermanos, por delante la glorificación. Tenemos delante de nosotros la glorificación, la salvación futura. Si usted quiere ponerlo, glorificación igual a salvación futura. Ahora vamos a explicar un poquito más, pero quisiera pedirle que por favor me acompañe a Primera de Pedro 1:5. ¿Todos trajeron su Biblia en papel? Primera de Pedro 1:5. Si tiene la Biblia en celular está bien, pero de preferencia hemos pedido que sea mejor en papel para no distraernos. De por sí nos distraemos, ¿verdad? Muy bien, dice Primera de Pedro 1:5. Dice que somos guardados
por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? En el tiempo postrero. ¿Sí? En otras palabras, o en orden de entenderlo más fácilmente, mis amados, la glorificación del creyente es la última parada del recorrido. ¿Sí? Es la última parada del recorrido. ¿Sí? Es la experiencia final de todo pecador al ser salvado por Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros, mis amados, vivimos en un mundo que vive sin esperanza, un mundo que vive tan desordenado, ¿sí? Vive sin ningún tipo de eso mismo, de ninguna esperanza, vive solamente para alcanzar glorias temporales, ¿sí? El reconocimiento de los demás, ¿sí? El aplauso, ¿sí? Pero es meramente un terreno terrenal, nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que ves tú hoy en día al encender la televisión? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? Es gente que vive buscando la gloria de los hombres, ¿sí? Y de alguna manera podríamos decir que constantemente se están pues vistiendo de esa gloria. Ujú. Les gusta, buscan esa gloria, ¿sí? Esa fama, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste, ya que como mencionamos, pues solamente es la gloria y la ovación de personas, nada más, son personas. Am, muchos de ellos en 100 años no serán recordados jamás, jamás. Gastan toda su vida buscando esa gloria y no van a ser recordados jamás. Am, para el creyente, la glorificación es la mayor esperanza. Es la mayor esperanza. El creyente tiene un futuro, ¿sí? Yo sé que tiene micrófono ahí, pero si usted puede repetirlo o hablar, tengo un futuro, yo tengo un futuro, ¿sí? El creyente tiene un futuro, Tengo un tiene un futuro. acontecimiento, tiene un futuro, tiene una esperanza adelante a lo que nos referimos. Vamos, traten de mutear sus micrófonos de la reunión y al último, si quieren, vemos algunos asuntos. Pero tiene un acontecimiento que está adelante por cumplirse, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, nuestro cuerpo mortal, ¿sí? Como ya hemos estudiado, este vehículo temporal que tenemos debido al pecado, pues cada vez está deteriorándose más, ¿sí o no? Cada vez vemos que se está deteriorando más y más. ¿No? Entras en la etapa de los yo nunca me había sentido así, ¿no? Esto no me pasaba, ¿no? Ahora me duele aquí, me duele acá. Pero bueno, debemos de gozarnos, mis amados, porque lo que nos enseña esta doctrina de la glorificación es que como verdaderos creyentes, nosotros tendremos una redención completa, una redención final, ¿sí? La palabra nos dice que nosotros vamos a recibir cuerpos nuevos. Imagínese esto, un cuerpo sin ninguna inclinación al pecado, ninguna relación con la maldad, no más dolores, no más sufrimientos, ¿sí? Al creyente se le ha prometido, ¿sí? A todos los que alcanza a ver mi pantallita aquí, que son creyentes, ¿sí? A todos se nos ha prometido la redención completa, ¿sí? La glorificación, ¿sí? La resurrección. El siguiente texto que vamos a leer nos habla de las promesas al creyente por medio de la resurrección. Por favor, acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, hermanos, le dice a los hermanos, ¿ok? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? Como dicen, ¿no? Por ahí, no puedes silbar y comer pinole, ¿no? No puedes tener pastel y comerte el pastel, ¿sí? No puedes hacer ambas cosas. El cuerpo terrenal, físico, material, no puede, ¿sí? Habitar en la gloria de Dios. Es imposible.
Este cuerpo no puede estar en la gloria de Dios. Cuando dice carne y sangre, a esto se refiere, ¿sí? Algunos de ustedes lo tienen muy, muy entendido esto. Cuando dice cuerpo y sangre se refiere a la naturaleza humana, ¿sí? Por lo tanto, el texto nos habla de la transformación. Diga transformación, transformación, ¿sí? Es la transformación que tendrá lugar en los cuerpos de los creyentes. Y esto, mis amados, es la transformación. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Pues cuando el Señor vuelva, cuando el Señor vuelva. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Pues nadie lo sabe. Nadie tiene un día y la hora, nadie lo tiene. ¿Sí? Solamente está en el previo conocimiento de Dios. Uh-huh. Pero ya sea que durmamos, iglesia, ya Saúl ha enseñado mucho al respecto, ya sea que durmamos, si todos recuerdan ese término, a ver, déjame vuelvo para acá, todos recuerdan que es cuando dice la Biblia dormir, nosotros lo hemos mencionado mucho en la institución, bueno, en la cena del Señor, ¿no? Ya ha hablado Saúl al respecto nuevamente, nada más para tocarlo un poquito. Dice que muchos ya duermen, ¿no? Decía que muchos ya duermen, ¿no? Es una forma de decir, bueno, ya murieron, ¿no? Pero es muy bonito cómo lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, ya sea que durmamos, ¿sí? O no, como hemos platicado, todos seremos transformados. Todo creyente va a ser transformado. Y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Esto hace sólida nuestra fe. Saber que seremos sí o sí transformados. ¿Sí? Ahí mismo, en 1 Corintios 15:51. Es más, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién me puede apoyar a leer? ¿Quién dice yo? Quien quiera. Libre. 1 Corintios 15:51. ¿Qué dice? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está, dice, todos seremos transformados, ¿sí? Este cuerpo, gracias, Uciel, este cuerpo, mis amados, no es idóneo. Este cuerpo que tenemos, ¿sí? Las manitos, a ver las manitos, no es idóneo, no es adecuado para el reino de Dios, ¿sí? Yo estaba haciendo un ejemplo y a ver si no, cuando lo escribes suena diferente cuando lo dices, pero imaginen por un momento a un astronauta, ¿no? Que se sube a la nave, ¿no? Se sube a su nave, al cohete espacial, ¿no? Y todos tienen trajes especiales, ¿sí? Que ya están calculados matemáticamente, hay una ingeniería y una robótica, lo que sea que hay ahí para que ese traje sea perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese traje lo que hace es soportar las presiones, ¿no? Que sufre el cuerpo a esas altitudes, a esos lugares en los que ellos viajan o se elevan, ¿no? Pero de repente, entre toda la tripulación, tú ves a uno que se sube con un traje del doctor Simi, ¿sí? ¿No? Primero que nada, pues no lo van a dejar subir, ¿no? Primero que nada, no lo van a dejar subir, ¿sí? Y segundo, es obvio, mis hermanos, que es una locura, ¿sí? Además de ser ridículo, es una locura, ¿sí? Ese traje, como cualquier otro, incluso uno de minero o uno de buzo, ¿sí? No está, puede ser adecuado para cierta tal o cual tarea, ¿sí? Pero no podrían llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Lo que están realizando, ¿sí? Para el espacio son inadecuados, no son idóneos. Bueno, nuestro cuerpo terrenal, mis hermanos, mis hermanas, no puede estar en la presencia de Dios. No puede estar en la presencia de Dios, ¿sí? Primero y principalmente, mis hermanos, porque Dios es 3 veces santo, ¿sí? Es 3 veces santo. Yo creo que hay mucha sabiduría en el traje de un astronauta, ¿no? Volviendo a esto, ya que su vestimenta nos enseña, ¿no? Que, bueno, pues el cuerpo terrenal no puede enfrentar las circunstancias que ellos enfrentan ahí arriba, la descompresión del cuerpo, inclusive si pudiese acercarse un poquito más al sol, entre más cerca esté el cuerpo de una persona, pues no va a poder aguantar la radiación, ¿no? El calor
que hay en esos lugares, ¿no? ¿Sí? El solo calor de ese monstruo, esa bola de fuego, ¿no? Del sol que emite, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que nuestro Dios es Dios consumidor, fuego consumidor. La Biblia dice, gracias, la Biblia dice que Dios, nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué será más peligroso? ¿El fuego del sol, por así decirlo, o el fuego del Señor? ¿No? El fuego del Señor, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que Dios sea una llama de fuego, es decir, en esencia, o sea, ni nada parecido. Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Pero la Biblia nos enseña que Dios es santo. La Biblia nos enseña que Dios es santo, ¿sí? Es uno de sus atributos, como ya lo veremos más adelante en nuestra serie de los domingos, ¿no? Los atributos de Dios. Pero lo que queremos notar es que Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, ¿sí? Posicionalmente, para los que anotan, o los que quieran anotar, posicionalmente, mis amados, estamos ya en Cristo, ¿sí? Posicionalmente ya estamos en Cristo. A ver, ¿cuántos están en Cristo? Su mano arriba. Muy bien, usted está en Cristo, gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Es decir, estamos en Él, y porque estamos en Él estamos seguros, ¿sí? Porque estamos en Él. Pero es necesario que este cuerpo corrupto, ¿sí? Este cuerpo corrupto sea transformado. Ahora, no quiero que esto se confunda, ¿sí? No estamos diciendo que el cuerpo, es decir, la materia, es decir, físicamente, que el cuerpo sea malo, ¿sí? Dios lo creó y está hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Él nos hizo a imagen y semejanza suya. De hecho, Dios al hacer al hombre, al hacer al ser humano, ¿sí? Vio que era bueno en gran manera, ¿sí? Vio que era bueno en gran manera. Pablo se enfrentó a distintas enseñanzas torcidas durante toda su vida, ¿sí? Hombres o maestros corruptos, ¿sí? De torcido entendimiento, que enseñaban que el cuerpo es malo y que el alma es buena, ¿no? O sea, que internamente es bueno y el cuerpo es malo. Entonces no importaba que se hiciese. Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo porque tu cuerpo es malo, ¿no? Inherentemente, ¿no? O sea, tu cuerpo es malo. Am, y la Biblia no es lo que nos enseña, ¿sí? No es para nada lo que nos enseña. Am, la Biblia rechaza tal enseñanza, no la encontramos en ninguna parte, ¿sí? Dios nos ha venido a redimir, ¿sí? O nos ha dicho, porque parte no nos ha hecho, pero nos ha dicho que nos va a redimir de manera completa, ¿sí? Pero nuestro cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser transformado. Ahora, vamos a volver a Corintios en un momento más, pero mira lo que dice, yo se los leo, la versión, la Biblia de las Américas, acerca de Filipenses 3:20. Dice, está bien precioso este versículo, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya con eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en Los Cabos. Y no está en San José del Cabo, así que ni nos acomodemos en este lugar, ¿sí? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Cómo se llama ese Salvador? Cristo Jesús, ¿sí? El Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esto es impresionante, mis amados, impresionante, ¿sí? Y está perfectamente relacionado con lo que estamos hablando y veremos más en un momentito más ahí en Corintios. Pero el pecado, al haber entrado en la raza humana a través de Adán, ha humillado nuestros cuerpos, ha humillado nuestros cuerpos, ¿sí? Por eso dice que Dios transformará. Voy a repetir no sé cuántas veces la palabra transformar en esta noche, pero dice que Dios transformará el cuerpo de nuestra humillación
causada por el pecado. O como dice la Nueva Traducción Viviente, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Glorioso, ¿sí? Será removido de nosotros la enfermedad, ¿sí? Para siempre. Será removida de nosotros nuestra torpe mente. Yo no quiero ofender a nadie. Yo primero me lo digo a mí mismo. Mi torpe mente, ¿sí? Que siempre encuentra obstáculos con el pecado. Siempre, 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 siempre. Mis amados, la verdad es que tenemos que gemir. A veces gemir, decir, Señor, ya ven. ¿No? Y no es porque no, como nos ha enseñado Saúl, ¿no? Pero a veces es un Señor, o sea, yo quiero estar contigo, ¿no? Pero bueno, Dios tiene propósitos, por algo estamos aquí, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad, dice la palabra que somos, la iglesia, ¿ok? Pero va a ser removida de nosotros nuestra mente torpe, ¿sí? Esos obstáculos con el pecado, nuestro deterioro físico, mis amados. En serio, nuestro deterioro físico. ¿Puede usted imaginarse eso? Dios nos dará un cuerpo perfecto, pero escuche, perfecto y eterno, para estar con Él en su presencia. ¿Sí? Vamos a continuar y regresemos, por favor, o si ya está usted ahí, sígame con su mirada en su Biblia, ahí en el versículo 52 de Primera de Corintios. ¿Sí? Pero entonces nos dijo el apóstol Pablo en el versículo previo que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Y solo para dejar este punto claro, cuando el Señor regrese, algunos estarán vivos, algunos estarán vivos, ¿sí? O sea que no todos van a experimentar la muerte y otros sí, ¿sí? Pero sea como sea, mis amados, necesito que ustedes queden esto bien grabado en el corazón. Sea como sea, todos seremos transformados, todos. Si bien los corintios pensaban que tenían mucho conocimiento, ¿sí? Estaban envanecidos, ¿sí? Pensaban que tenían mucho conocimiento, Pablo los ubica, o como dice el pastor Raúl, les da una pastilla de ubicatex, ¿no? Pablo los ubica um, y les dice, ¿sí? He aquí os digo un misterio, que fue lo que nos leyó el hermano Uziel, ¿sí? He aquí os digo un misterio. Les estoy diciendo un misterio. Lo que esta frase en realidad estaba diciendo era, les estoy diciendo a ustedes. Eso les dice el apóstol Pablo. A ustedes les digo, bueno, ¿qué cosa les estaba diciendo? El misterio de la resurrección y la transformación de los creyentes en un instante. En un instante, mis amados. Esta era una verdad que ahora era revelada por Dios, ¿sí? A los apóstoles y también a nosotros, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la resurrección era algo conocido. No encontré la cita, en Job está, si alguien lo quiere, la busco y se la doy. Pero desde Job, el libro más antiguo de la Biblia, Job habla de la resurrección, ¿sí? De hecho, en Lázaro, cuando muere Lázaro, están sus hermanas, y cuando ella habla de la resurrección, ella se está yendo la mente a Job. Cuando dice, yo sé que va a resucitar, ella estaba yendo a Job. Pero bueno, está más largo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, pues era un tema conocido, pero el hecho de que no todos morirían o morirán, ¿sí? Y esa transformación en los creyentes, en los santos, en la segunda venida del Señor, mis amados, era un misterio para la iglesia. Era un misterio, ¿sí? No había sido revelado. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, a ver, todos abren los ojos y cierran los ojos. Pues es que así dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Ahora, esta trompeta que leemos aquí, mis hermanos, no tiene alguna relación con aquella última trompeta en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Esta trompeta habla del tiempo y el sonido de esta gloriosa trompeta resonando y anunciando que Cristo viene por sus justos, sus redimidos, sus elegidos.
¿sí? Para ahora convertirlos en sus glorificados. En sus glorificados. Ya el hermano Saúl nos estuvo enseñando acerca de esto y la relación que tiene esto con Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, yo les leo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Me acuerdo mucho cuando leo esto del pastor Raúl, que nos decía, ¿no? Que no es necesario estar viendo películas de Hollywood, ¿sí? Al leer esto dice que los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿sí? Y nosotros seremos transformados. La verdad nos da la imaginación para hacer un cuadro de esto, ¿sí? A ver, imagínenselo. A ver, ¿alguien se lo imagina? Imagínenselo, ¿no? En serio. Pues así como se lo imaginó no es. Así como se lo imaginó no es. No va a ser así, ¿sí? Va a ser glorioso, ¿sí? Asombroso. Creo que es tan importante por esto también tener muchas versiones de la escritura, de la Biblia, ¿sí? Y poder entender lo que nos quiere decir el texto. Mira, hermano, lo que dice en la Biblia de las Américas. Dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Wow. Ok, entonces, o sea, que entonces lo que está hablando la escritura de nuestros hermanos es que sus cuerpos, ¿sí? O que aunque sus cuerpos estén en la tierra, ¿sí? Y los que se lo hundieron en los barcos, ¿no? Los que se hundieron en barcos, ¿no? Que se despidieron del mundo, creyendo que en Cristo, muchos de ellos, de nuestros hermanos, no han sido encontrados. ¿Lo ha pensado usted? Hay muchos hermanos que no han sido encontrados. Son nuestros hermanos, no han sido encontrados. Yo por leer esto me puse a pensar. O sea, nunca, jamás los encontraron, ¿sí? Sus cuerpos están en la tierra, algunos se hundieron en barcos, ¿no? Pero Dios sabe exactamente dónde están. Sabe exactamente dónde están. Y entonces serán entregados a Cristo. La tierra va a entregar a nuestros hermanos. El mar va a entregar a nuestros hermanos. Pero escuche, ellos le entregarán, ¿no? O sea, a Cristo, ¿sí? A su Salvador, a su Redentor. A veces cuando te pones a pensar en esto y recuerdas aquella cita de Isaías 40:27 que dice, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Eso dice la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Le dice al pueblo de Israel, ¿por qué piensas que yo pasé de ti? Dios sabe exactamente cada cosa de nosotros. Dios sabe cuando cada uno de sus hijos cerró sus ojos y durmió. Hemos estado hablando de la muerte, ¿no? Los últimos días, ¿sí? Dios sabe cuando cada uno de sus hijos durmió, ¿sí? Cuando cada creyente, ¿no? Quizá estos hermanos, que de los ejemplos que usamos, ¿no? De los que han sido hundidos, ¿no? Quizá antes de morir dijo como Jonás, cuando se lo tragó una ballena. ¿Se lo tragó una ballena o un gran pez? José Luis. Se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Sí? En Jonás 2:6. Fíjese lo que dice la palabra de Dios para todos. Estas son palabras de Jonás. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. ¿Sí? Un creyente pudo haber cerrado sus ojos y dormido, ¿sí? Pero quizá con estas palabras, tú me sacarás de la fosa, ¿sí? El Señor volverá donde Él esté, ¿sí? Y le dirá, vengo por ti, mi amado. Hijo, vengo por ti, hija mía, ¿sí? El Señor sabe. Quiero continuar, pero yo pido que presten atención, por favor, pero no quisiera avanzar sin mencionar algo. Y es que es necesario que tengamos una correcta y bíblica base del amor de Dios por nosotros. No el amor de Hillsong, ¿sí?
No el amor que nos enseña en otras partes, el amor que nos enseña la palabra de Dios, el amor bíblico que la Biblia nos enseña, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Bueno, puede estar en muchos esta idea errónea y falsa, ¿sí? Y condenatoria también, ¿sí? Si esta palabra existe, condenatoria, que cuando lleguemos con Dios a su presencia, cuando veamos su rostro, lo primero que veremos será como una mueca en su cara. Que cuando lleguemos con Dios, lo primero que vamos a ver en Él va a ser una mueca, ¿sí? Un gesto de desaprobación en nosotros. Como que casi, como que nos va a mirar como cuando el mundo mira, ¿no? La mirada como mira el mundo y que tiene que hacer algo como que a la fuerza, ¿sí? Como que muy a la fuerza. Como un bueno, pues pasa ya, ya que, ¿sí? Pues, escuchen, mis amados, eso, y es exactamente eso de lo que seremos librados, de esa idea errónea y pecaminosa que se ha filtrado y en muchos casos ha drenado la vida de los creyentes, ¿sí? Al no entender que somos perfectamente amados en el amado, en Cristo. La palabra de Dios nos dice, y quiero pedirle que todos vayan ahí y agarre su pluma y márquelo si usted lo quiere hacer. No es pecado. Y si tiene el digital, pues no es la idea, pero pues ahí márquele también. Judas 1:24. Judas 1:24, por favor. Solo tiene un capítulo, Judas. Todos están antes del Apocalipsis, antes del último libro. Judas 1:24. ¿Ya estamos por ahí? No más puedo alcanzar a ver 5 personas por pantalla. Pero bueno, dice Judas 1:24. Voy a comenzar a leer. Judas 1:24, por favor, guárdenlo en su mente. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A ver, mis amados, que Dios nos impacte y que nuestra mente sea absorbida con esta verdad, ¿sí? En lo más profundo de nuestros corazones. Esta es la culminación, nuestra última parada, ¿sí? Llevados durante toda una vida por el poderoso Dios que nos ha guardado sin caída. A ver, ¿a qué se refiere que nos guarda sin caída? Esto habla de tropiezo. Dios nos guarda sin tropiezo, ¿sí? Y esto se refiere a que Dios guarda a los creyentes, a los verdaderos creyentes de la apostasía, de apartarse del Dios vivo. Escuche, Dios lo guarda sin caída cuando dice, todos pecamos, pero Dios nos guarda sin caída, sin tropiezo. Y Judas está hablando de la apostasía, ¿sí? Nos guarda de la apostasía, de apartarse del Dios vivo. Dios es maravilloso, mis hermanos, porque en esta obra única de salvación santifica durante todo el camino al creyente, lo guarda de caer de la fe porque Él es el autor y consumador, y al contrario, lo alimenta, lo nutre, edifica nuestra fe durante todo el camino, lo cual en ningún momento omite mi responsabilidad. Nunca nos quita nuestra responsabilidad, ¿sí? Como hemos estudiado, pero es por su poder que nos lleva desde el principio al final, ¿sí? A esta última etapa se le llama la glorificación, el final de nuestra santificación. Pero miren, mis amados, aquí es donde quiero ir. Por favor, Judas 1:24. Dice que Él nos prepara para la gran presentación en la gloria. ¿Sí, no, sí dice eso su Biblia? Dice que Él nos prepara para la gran presentación en la gloria. ¿Con qué? ¿Con qué dice? ¿Qué dice su Biblia? ¿Con qué dice? Con gran alegría.
¿Con gran alegría de quién? ¿Del pastor Chuy? ¿Con gran alegría del pastor Pietro? ¿Con gran alegría de quién? De aquel, del Rey, ¿sí? El Rey de Reyes, el Salvador eterno, el Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo que nos redimió con su sangre en aquel monte del Calvario. Por favor, quitémonos de nuestra mente, ¿sí? La idea de que cuando veamos al precioso rostro de Jesucristo, cuando veremos sus manos horadadas, cuando veamos su costado traspasado, veremos una mueca en su rostro, ¿sí? Nuestro Señor nos espera con gran amor y nos presentará con gran alegría. Ve a dónde queríamos ir, con gran alegría. Hermanos, esto nuestra mente debe abrazarlo, que esta verdad se quede anclada en nuestros corazones, ¿sí? Y demos gracias a Jesús por su gran misericordia y amor con nosotros. Voy a terminar de leer los versículos 53 al 55 de Primera de Corintios, que es el versículo que hemos tomado en su mayor parte esta noche. Dice Primera de Corintios 15, 53, porque es necesario, ¿sí? Es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 24. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo hace una pregunta en el versículo 25. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Va bien hilado a lo que hemos estado estudiando con el hermano Saúl. ¿Dónde está tu muerte, tu sepulcro? Y bueno, solamente para comentar un poco acerca de esta mención del apóstol Pablo, él está tomando citas del Antiguo Testamento. Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y Oseas 13:14 es un versículo del cual también Pablo hace referencia. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿No? Hablando de la muerte. Hay un canto de la IBI que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si lo ubican, algunos lo han escuchado por ahí. Ah, pero cuando nos reunamos con Cristo en las alturas, quizá nos acordemos de este canto, de este himno, de algún otro himno, quizá, ¿sí? Y juntamente lo entonemos, recordando la derrota de la muerte debido a la salvación de Jesús. ¿Sí? Tú puedes dar un amén, un aleluya, estás en mute, pero dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. La santificación en nosotros estará cruzando la meta. ¿Sí? Y esto no es algo que en algún momento tuvo algún riesgo de no concretarse, ¿ok? Nunca hubo un riesgo. Cuando Dios comienza la obra de salvación, estamos viendo soteriología, doctrinas de salvación, ¿sí? Ya se ha comentado acerca de ello. Soteriología es doctrina de salvación, ¿eh? Pero cuando Dios comienza la salvación de alguien, ¿sí? O en alguien, Él sí o sí la terminará. De ahí que el apóstol Pablo nos da en esta porción de la escritura que voy a leer uno de los mayores tesoros de nuestra fe, mis amados. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Para Dios, como hemos aprendido por el pastor Raúl, es algo hecho.
Es algo hecho. Cuando Dios comienza una obra, no termina como lo que luego hacemos y dejamos ahí en el garage o dejamos ahí en el un muñeco que le falta un brazo o algo. No, Dios no. Dios comienza una obra de salvación y la termina hasta el último, ¿sí? A estos también glorificó, perdón. Es algo hecho, concluido, seguro. De vuelta a Corintios. Pablo, en todos estos versículos que leímos, mis amados, mantuvo una posición firme, refutó argumento tras argumento de muchos que en Corinto estaban rebatiendo el hecho de la resurrección, ¿sí? Estaban rebatiendo el hecho de la resurrección, tal y como muchos lo hacen hoy en día, y lamentablemente dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia, algunos que se dicen creyentes o no tienen claro esto, ¿sí? Pero al contrario, él les ponía la vista y la atención en el hecho de que recibiremos un cuerpo glorificado, ¿sí? Ahora, en la glorificación, los cambios que tendrán parte en nosotros serán tan impresionantes, serán tan profundos, tan fuera de este mundo, mis amados, que nuestra mente no puede comprenderlo. Ahora, de hecho, nuestra mente está restringida, ¿sí? Nuestra mente tiene restricciones, ¿sí? Está inhabilitada para vivir una vida entregada a Dios completamente al 100%. Se nota en nuestra puntualidad, ¿no? Muchas veces. Porque en mi mente ocupan tantas cosas que el orden, simplemente el orden, ¿no? Tenemos una mente restringida ahorita, ¿sí? Pero nuestra mente será transformada, ¿sí? Pero lo que podemos entender es que la glorificación tiene como finalidad, escuche, desarraigar cualquier indicio en nosotros de una vida terrenal. Yo no sé si usted se goza con esto, pero Él nos va a desarraigar cualquier huella, cualquier indicio de una vida terrenal, ¿no? Tanto sea posible. Bueno, todo es posible para Dios, pero a lo que nos referimos es de que hay algunas cosas, rasgos que sí quedarán, pero no de una naturaleza terrenal, jamás, ¿sí? Para entonces entrar en la atmósfera celestial. La atmósfera celestial, mis amados. Ahora, este cambio, ¿sí? O más específicamente la glorificación, escuche, no tiene nada que ver con los méritos humanos. Nada que ver con los méritos humanos, ¿sí? No existe ninguna relación entre nuestra transformación con algún merecimiento o alguna virtud, ¿sí? Es una obra soberana hecha solo por Dios, de manera igual para todos, ¿sí? Para todos. Tú, ni sabe quién le estoy diciendo, ¿eh? Pero todos vamos a recibir la misma glorificación, ¿sí? Es igual para todos los creyentes. Es decir, yo no voy a recibir más transformaciones que usted y usted no va a recibir más transformaciones que yo, así que ni lo piense. Vamos a recibir la misma transformación de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de las transformaciones futuras que tendrán parte en nosotros, ¿sí? Y ahora, si bien esto es cierto, no quisiera dejar de lado, ¿sí? La mención de que como creyentes, al haber puesto nuestra confianza en Jesús y haber sido lavados por Él, ya hemos, ¿sí? De igual manera, hemos ya sido colocados en una posición inmerecida en Cristo. Creo que fue José Luis que nos enseñó mucho de esto, ¿sí? En la santificación, ¿no? Pero hemos ya sido colocados en esta posición inmerecida, ¿sí? Recibimos cualidades y características únicas como nuevas criaturas, pero hay un cambio y una transformación interna, ¿sí? Ahora, mis amados, hay más favores, hay más regalos. La salvación nos es suficiente, pero hay más regalos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y estas se encuentran en el futuro, en nuestro futuro. Eso fue como comenzamos nuestra glorificación. Vamos a mencionar uno esta tarde, nada más uno esta tarde noche, ¿sí? Y pues ya que entramos en él, pues vamos a ahondar un poco en él. Y este es la liberación
del cuerpo de pecado, ¿sí? La liberación del cuerpo de pecado, ¿sí? La Biblia nos dice en Primera de Pedro 2:11, y usted puede anotarlo, si usted quiere ir, usted chéquelo como los debería, ir a checar lo que se dice. Primera de Pedro 2:11, dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Es un ruego, ¿no? Qué tremendo. Pero dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ok? Durante todo nuestro recorrido o peregrinaje en esta tierra, pues batallamos con la naturaleza pecaminosa. ¿O solo yo tengo esas batallas? No, ¿verdad? Todos. Todos tenemos esas batallas. Bueno, esa batalla no terminará hasta que se complete nuestra santificación, ¿ok? Porque luego, o sea, luego se puede caminar de una forma condenatoria. Es decir, voy a seguir mejor para no trabarme ahorita con esto, pero nuestra santificación no será completada hasta nuestra glorificación, ¿ok? El creyente, mis amados, va a enfrentar muchas luchas, anótele, muchas batallas, ¿sí? Constantes en el mundo, constantes, ¿sí? Con el mundo y con Satanás. Durante toda su vida el creyente sostiene guerras. A ver, levante la mano si usted tiene guerras, batallas. ¿Sí las tiene? Es que luego me siento yo bien culpable, que no, como que nada más soy yo. Pero la Biblia nos enseña que no, que todos, ¿sí? Constantes. Sí, pero la Biblia también nos dice que ambos agentes, ¿sí? El mundo y Satanás son externos, ¿sí? Son agentes externos. Y llegará un día cuando todo será consumido y Satanás, el enemigo de nuestras almas, irá a su lugar de castigo, ¿sí? Por toda la eternidad. Pero hay un enemigo que es incluso más peligroso que estos dos anteriores, ¿sí? Y esta es mi carne. Esta es nuestra carne, ¿sí? Lo que Dios hará es que removerá de nosotros para siempre la naturaleza pecaminosa. Esto es un agente interno, ¿no? Él va a quitar y desarraigar para siempre esa naturaleza interior, pues con la cual el creyente batalla todos los días, todos los días, todos los días de nuestra vida. Hace unos días yo estaba platicando con el hermano Saúl y estábamos hablando de cierto asunto, ¿no? ¿Quieres saber qué asunto? No, ¿verdad? Es cierto asunto, ¿no? Pues en el cual en el Inter sucedió algo y me di cuenta que de alguna manera dije algo donde me faltó un poco de tino, ¿sí? Donde no fue preciso lo que dije, ¿sí? Y estábamos hablando, ¿no? Acerca de lo feo que es el pecado y cómo, pues muchas veces ofendemos, como nos dice Santiago 3 en el capítulo, perdón, Santiago en el capítulo 3. Sí, y yo le decía que en aquel día de nuestra glorificación ya no habrá más necesidad de pedir perdón. Ya no habrá más necesidad de, pues sí, de pedir perdón por nuestras ofensas. ¿Sí? Ofendemos debido al pecado. Pero ¿puede usted imaginarse todo lo que será no ofender ya más a las personas? Ya no habrá más pecado, por lo tanto, ya no habrá más perdón. ¿Sí? Por lo tanto, todo, el centro de nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras acciones, todo será transformado, ¿sí? Pero bueno, pues mientras tanto, a pedir perdón, ¿sí? A pedir perdón, ¿sí? Mucho que podemos hablar acerca de esto. Ya lo hablará Saúl más adelante. Este peso del pecado, ¿sí? El apóstol Pablo lo conocía muy bien, el peso del pecado, ¿sí? Y es maravilloso que el apóstol Pablo, al escribir acerca de ello, nos deja ver su debilidad, ¿sí? Nos hace entender que todos batallamos con este peso. Él dijo en Romanos 7:24, y usted vaya para allá o anótelo como usted guste, dice Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero él no se queda así.
inmediatamente nos da esta declaración llena de gratitud en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía su esperanza, ¿sí?, segura en que Cristo lo rescataría de la humillación del cuerpo presente. Él dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Y nuevamente, mis amados, cuando decimos humillación, ¿sí?, nuestro cuerpo de humillación o lo miserable del cuerpo presente, nos referimos a la condición en que el pecado marca el cuerpo, ¿sí? Recuerden que el cuerpo es el asiento del pecado, es el vehículo que busca satisfacer nuestros actos pecaminosos, ¿sí? Nuestros actos pecaminosos. El apóstol Pablo, estando en medio de tanto trabajo, estando en medio de tanta pues crecimiento, ¿no? El apóstol Pablo, una vida entregada, una vida piadosa, como hombre no ha caminado en esta tierra, obviamente después de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Al menos eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Pero en una relación creciente, ¿no?, con Cristo, una relación espiritual, ¿sí? Él escribe algo maravilloso para nosotros que nuevamente nos deja ver que eran batallas que él conocía. ¿No le reconforta saber que el apóstol Pablo conocía esas batallas? ¿Sí? Y él sabía que todos como creyentes atravesamos por ellas en ese peregrinaje, ¿no? Y él dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la batalla constante de todo creyente. Nuestra carne se contrapone, combate en nuestro interior, ¿sí? Combate dentro de nosotros. ¿Contra qué? Pues contra la obra del Espíritu, ¿sí? Dentro de nosotros, la carne combate contra la obra del Espíritu. Ahora ustedes lo saben y quizás está de más repetirlo. ¿Sí? No está de más, no está de más. Corrijo, no está de más, ¿sí? Cuando decimos carne, no estamos hablando del tejido que recubre nuestros órganos y nuestros huesos, ¿ok? Sarx es la palabra, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de esto, hablamos de las pasiones de los hombres. Y cuando decimos pasiones, hablamos de todos aquellos impulsos pecaminosos que llevan a la persona a violentar la ley de Dios, ¿sí? En ello están todos los aspectos que tienen que ver con los deseos pecaminosos, ¿sí? Ustedes pueden checarlo ahí en Gálatas 5, del 19 al 21. La carne, ¿sí? Las mentiras, todo lo que tenga que ver con la carne, ¿no? Todo lo que menciona ahí, todo eso, ¿sí? A eso se refiere cuando dice carne. Estos deseos están por ahí. Podríamos hablar largo y tendido, ¿sí? Pero es solo cuestión que nos descuidemos, ¿sí? Para que todo eso brote, para que todo eso salga, ¿sí? Ahí, mis amados, es ahí donde vemos la necesidad vital de depender de su gracia, de ser vigilantes, de ser diligentes, ¿sí? Pero todos debemos de saber que todo está ahí en potencia, ¿sí? Y una pregunta legítima, que yo no sé si ustedes se la han preguntado, ¿sí? Pero pues si no, ahí está también. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué? Y bueno, pues cuando creímos, por qué Dios no retiró esa naturaleza carnal, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí esa naturaleza todavía, ¿no? Primero que nada, existen cosas y misterios que no conocemos, ¿sí? No estamos llamados a saberlo todo, pero sí podemos entender algunas cosas. Y una de ellas es que al tener esta naturaleza, estas inclinaciones, ¿sí?, nos hacen estar de manera continua dependiendo de Dios, ¿sí o no? Al tener estas debilidades, estas cosas que te llevan a estar dependiendo de Dios, ¿sí? Y muchas veces tú le puedes decir como el apóstol Pablo al Señor, Señor, por favor, quita esto de mí.
quita esto de mí, ¿sí? Pero muchas veces escuchamos un bástate mi gracia es suficiente, ¿sí? El que no sea retirada de nuestro ser, la naturaleza pecaminosa, nos convierte en personas dependientes, conscientes de nuestra debilidad, ¿sí? Dios no quiso hacerlo, ¿sí? No lo quiso hacer de una manera diferente y Él decidió en su sabiduría y en su omnisciencia el darnos no una ayuda que nos hiciera libres de la pecaminosidad, pero más allá, Él quiso darnos, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo porque es mucho mejor su Espíritu Santo, ¿sí? Para llevarnos todo el camino. Qué paciencia del Señor, ¿no? Qué paciencia del Señor para llevarnos todo el camino. ¿A dónde? Al lugar celestial, a nuestra morada eterna. Y sí, vamos a enfrentar guerras y vamos a enfrentar conflictos y lo hacemos. Y vamos a enfrentar temores, pero Él dijo que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días. Entonces, pastor, ¿cuál es mi parte? Bueno, ríndete a Él, ríndete al Espíritu Santo. Ay, no, hermano, yo quería algo más difícil, así que fácil, ¿no? Ya tenemos, nada más con eso, con rendirnos al Espíritu Santo, rendirnos a su dirección, a su guía, ¿sí? A dejarnos ser llenos por Él, dirigidos por Él, como nos dice Efesios 5:18, ¿no? Vamos a terminar por hoy, pero solo quisiera concluir con algunos puntos y que ellos nos sirvan para poder recapitular lo que hemos visto en esta sesión. Pero la glorificación es nuestra esperanza, ¿sí? Tenemos un futuro por delante, pero eso también, mis hermanos, nos debe de llevar a tener un gozo en medio de todo lo que vemos hoy en día, en medio de tanta maldad, ¿sí? Saber que Dios sigue trabajando en nosotros, preparándonos para la eternidad, ¿sí? Para presentarnos delante de Él con ¿qué? Con gran alegría. Gran alegría, recuérdelo. La glorificación es el grado final de nuestra salvación, ¿sí? Y en ese momento el proceso de santificación habrá concluido, ¿sí? Y esta promesa nos debe de dar gozo, ánimo en nuestros corazones, porque Dios está trabajando en nosotros, limpiándonos, ¿sí? Y preparándonos para ese momento. Como leímos en Romanos 8, 29 y 30, ¿sí? Dios ha determinado que al llamar a alguien, Él lo lleva durante todo el camino haciendo su obra de santificación en Él, ¿sí? Y muchas veces, tocando un poco acerca de la santificación, no se trata tanto de vivir como se trata de morir a nosotros mismos. Y duele, es doloroso. El proceso es doloroso, pero escuche, tiene recompensa. Hermano, hermana, tiene recompensa. Eso a lo que estás diciendo no, con tal de glorificar a Cristo y puede doler. Hay tantos ejemplos. Sí, tiene propósito, tiene recompensa, nuestra glorificación. Carlos Spurgeon escribió lo siguiente, escuche, cuando Dios comienza a tratar con un hombre con miras de borrar sus pecados y convertirlo en su hijo, usualmente lo conduce a ver sus malos caminos en toda su atrocidad. Lo hace mirar al pecado fijamente hasta que grita con David, mi pecado está siempre delante de mí. Para terminar, quisiera decir que no hay más alto llamamiento a obtener que el que hemos recibido por parte de Dios, el ser conocidos por Él, ¿sí? Y que como dice Romanos 8:29, perdón, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Sí. Y si me permiten, me gustaría mencionar una vez más al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:49, que nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cristo Jesús, mis amados. Sí. Dentro de los futuros beneficios que recibiremos,
obtendremos la posesión de un cuerpo transformado. Nos será dado. Nada nos ganamos, mis amados. Nada nos ganamos. Nuestro cuerpo físico material será cambiado. Habrá una metamorfosis. ¿Sí? Y sí, puede ser que durmamos y Dios nos resucite. ¿Sí? El Señor. Y sí, puede ser que no, que seamos trasladados. Pero en ambos casos o en cualquiera de las dos posibilidades hay una sola verdad que nos espera. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Este es otro de los beneficios que veremos si Dios quiere, ¿sí? Donde vive el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Tendremos un cuerpo renovado en grado infinito para servir eternamente a nuestro Señor. Idóneo para servir al Creador y agradecerle por toda la eternidad su amor y misericordia al morir en aquel madero. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra que nos alimenta, nos reconforta, nos fortalece, nos ayuda a poner nuestra vista en la eternidad y ver la obra redentora, la culminación de nuestra fe. De tu fe, Señor, porque eres tú quien nos ha dado la fe. Tú eres el autor y consumador de la fe. En aquella glorificación que tendremos, Señor. Ya sea que durmamos, Señor, o seamos transformados, o seamos trasladados, Señor. De una manera u otra, Padre, como tú determines, estaremos contigo y tendremos ese cuerpo para dar gloria a aquel que vive por los siglos. Te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, porque no nos dejas y estás con medio nuestro. Muchas gracias por cada hogar, Padre, por cada pantalla que vemos aquí, por cada hermano, cada casa, Señor. Fortalece nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a vivir con un corazón enfocado en ti, Señor, y en nuestra ciudad celestial y en la glorificación, Padre. Muchas gracias, Señor. A ti sea honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.